Hola, mi nombre es Juan Eduardo Lagos, yo soy kinesiólogo de la Clínica Universidad de los Andes y en esta oportunidad hablaremos de enseñanza-aprendizaje en el ambiente clínico. El entorno de aprendizaje clínico, por definición, son estas interacciones sociales, culturales y estructuras organizacionales, espacios físicos y virtuales que rodean y dan forma a las experiencias, percepciones y aprendizaje de los participantes. O sea, es un gran acúmulo de cosas que van en relación al alumno. Los entornos educativos de aprendizaje afectan drásticamente la forma en que los participantes piensan y sienten y se involucran y trabajan. Un entorno de aprendizaje clínico es una red interactiva de fuerzas dentro del entorno clínico que influye en los resultados de aprendizaje. Es decir, incluye todo lo que rodea a los estudiantes y afecta su desarrollo profesional en el ámbito clínico. Estos entornos son extremadamente beneficiosos para familiarizar a los estudiantes con el juicio clínico y la toma de decisiones, estimular su pensamiento crítico, muy importante en el desarrollo y la formación de los estudiantes, desafiar a los estudiantes a reconocer las consecuencias de sus errores y exponerlos a varios aspectos socioculturales, biológicos, psicológicos y mentales de los cuidados del paciente. Este ambiente educacional, como lo podemos ver en la figura a la izquierda, es una estructura donde se agrupa al estudiante, además los resultados de aprendizaje y en relación a estos, qué contenidos debe aprender y cómo debe aprender con los métodos, estrategias, estos resultados de aprendizaje, y además abarca cómo se deben evaluar todos estos resultados de aprendizaje. Por ende, la percepción del ambiente educacional está relacionada directamente con la motivación, con la satisfacción y el aprendizaje efectivo de los estudiantes. Se ha visto que la satisfacción de los estudiantes se identifica como un factor importante de un buen ambiente de aprendizaje clínico. Es fundamental crear y mantener un óptimo ambiente de aprendizaje para los alumnos que están iniciándose en la práctica clínica. Desde el punto de vista de la seguridad psicológica, el aprendizaje óptimo ocurre solo cuando el estudiante percibe bienestar mental y emocional. El estudiante cree que el ambiente apoya las necesidades individuales de su aprendizaje y que la relación entre supervisor y aprendiz está basada en la confianza. Estos entornos que demuestran altos niveles de seguridad psicológica se ha visto que están correlacionados con la mejoría de la eficacia del equipo y en las habilidades para superar desafíos. Hay que saber que un ambiente educacional negativo, a su vez, se relaciona con pobres cuidados de salud para los pacientes y una pobre calidad y experiencia de aprendizaje para los estudiantes. Por lo tanto, un ambiente efectivo y de calidad es importante para la seguridad y calidad de atención clínica hacia el paciente, para la salud y el bienestar de los miembros del equipo de salud y para el aprendizaje de los estudiantes y su involucramiento en la profesión. Hay que saber además que existen estas barreras que afectan negativamente al ambiente clínico educacional. Estas son la alta demanda de los pacientes, una gran cantidad de pacientes que pueden haber en el servicio clínico a cargo de un kinesiólogo, por ejemplo, la falta de los profesionales, que no tengamos mucha dotación de colegas trabajando, también una excesiva carga de trabajo clínico para los supervisores. Esto disminuye la, el tiempo protegido de enseñanza hacia los estudiantes y por último una limitación de espacios físicos. Cook habla de tres pilares principalmente que van en relación a este aprendizaje, ¿ya? El primero habla principalmente de proveer una experiencia de aprendizaje centrada en los estudiantes y en los pacientes. Aquí este pilar abarca principalmente, hay que considerar las necesidades de aprendizaje y las oportunidades de los estudiantes. O sea, tenemos que ver qué quieren aprender los estudiantes para poder abarcarlo dentro de una estructura. Y es importante y aconseja que podamos hacer una planificación en conjunto dentro de sus resultados de aprendizaje. El segundo pilar de Cook habla principalmente del aprendizaje situado y social. ¿Qué quiere decir? Este aprendizaje en el contexto clínico, o sea, aprendizaje, por ejemplo, al lado de la cama del paciente. Este aprendizaje de poder ver, en definitiva, gran cantidad de pacientes, poder experimentar la atención con ellos,
es importante porque aquí se da el inicio a la práctica reflexiva. El tercer pilar habla principalmente de fomentar la motivación intrínseca y autónoma. ¿Qué quiere decir? Que las razones intrínsecas, es decir, el querer aprender por parte de los alumnos, tienen que ser mayor a las razones extrínsecas, que por ejemplo es aprobar o lograr un estatus dentro de sus compañeros, tener una obediencia, ser reconocidos, etc. En esta diapositiva hablaremos de John Heath, que principalmente en su libro Visible Learning Research, este australiano, evaluó 1.400 metaanálisis en 80.000 estudios, evaluando principalmente a 300 millones de estudiantes. Y determinó hacia su lado izquierdo, como vemos en la pantalla, distintos tipos de técnicas de enseñanza en el alumno y evaluó que gran parte de estas técnicas pueden haber técnicas que aceleran el aprendizaje, las que están sobre 0,4, las que van de 0,15 a 0,4 son técnicas que generan un efecto típico de aprendizaje. Tenemos las que van de 0 a 0,15 que el alumno podría aprender sin educación, y las menos 0 que habla principalmente de técnicas que disminuyen el aprendizaje. Nos vamos a centrar entonces para esta diapositiva en las que van generando una aceleración del aprendizaje, y principalmente habla de técnicas que generan un ambiente clínico eficaz o que se dan en un ambiente clínico eficaz, como una buena relación con el profesor, una calidad de enseñanza del profesor, expectativas del estudiante, etc. Entonces, un buen ambiente clínico va a generar un impacto en poder desarrollar técnicas de estudio que podrían acelerar el aprendizaje de nuestros alumnos. ¿Cómo podemos medir o diagnosticar el ambiente educativo? Existe, por ejemplo, la escala DREAM, que esta escala mide 50 ítems que principalmente van abarcando percepción del aprendizaje, percepción de los docentes, percepción académica, percepción de la atmósfera y percepción social. Esta escala en cada ítem va evaluando con puntaje desde completamente de acuerdo, que abarca 4 puntos, hasta llegar a completamente en desacuerdo en 0 puntos. En la parte derecha de la diapositiva habla un poco de la interpretación clínica. Lo importante es que esta escala, la escala DREAM, se ocupa para diagnosticar el ambiente educativo en el pregrado. También tenemos una escala que se llama escala FIM, que habla principalmente de la evaluación o medir el ambiente clínico en los centros de posgrado. Aquí esta escala son 40 ítems que responden con una escala Likert de 5 opciones, que va principalmente de completamente de acuerdo en 4 a completamente de acuerdo en 0, y esta escala mide 3 dominios en su escala, principalmente percepción del rol de autonomía, percepción de la enseñanza, percepción del soporte social principalmente, y tiene un puntaje máximo de 160. Como les comentaba entonces, esta escala se ocupa para evaluar el ambiente educativo en posgrado. También podemos ver una tercera escala que se llama medida del entorno educativo y de aprendizaje en una atención ambulatoria, en la CLEM, ¿ya? Que este es un instrumento válido para medir los entornos de aprendizaje en centros ambulatorios de posgrado en Chile y que puede ser administrado en países de habla hispana. En la CLEM consta de 50 ítems y cada ítem se clasifica en una escala Likert de 5 puntos, desde 4 totalmente de acuerdo hasta 0 en totalmente desacuerdo. Los 50 ítems se asignaron 3 dominios principalmente, que habla de enseñanza clínica, capacitación clínica y de apoyo. Entonces, esta escala, como habíamos conversado, mide el ambiente educativo en los centros ambulatorios de posgrado en Chile. Esta diapositiva habla principalmente de factores que facilitan la creación y mantención de un ambiente clínico conducente al aprendizaje, sacada del NAC UK 2013, que principalmente es la Asociación Nacional de Tutores Clínicos del Reino Unido, que es tomada desde el doctor César Orsini, y principalmente habla de 4 principales factores que nos van a poder conducir a una creación o facilitar la creación de un ambiente clínico eficaz, ¿ya?
Y al otro lado habla de sus características deseables para facilitar el aprendizaje. Los principales factores habla principalmente de cultura laboral, que promueve y acepta una enseñanza de aprendizaje en un lugar de trabajo. Vamos a empezar de nuevo esta diapositiva. Tenemos esta lámina que habla principalmente de factores que facilitan la creación y mantención de un ambiente clínico conducente al aprendizaje de la Asociación Nacional de Tutores Clínicos del Reino Unido, que es una lámina del Diplomado en Docencia y Supervisión Clínica del Dr. César Orsini. Esta lámina habla principalmente de, en el lado izquierdo, los principales factores que van a ser conducentes a crear un ambiente clínico adecuado. Y el primero es una cultura laboral que promueva y acepte la enseñanza de aprendizaje en un lugar clínico. Las características de esto es importante mantener claro que deben haber estudiantes, que los estudiantes deben ser valorados y pueden desarrollar su máximo potencial, tiene que haber un ambiente de aprendizaje seguro, hay que entregar una retroalimentación constructiva y oportuna, se acepta, es importante que los estudiantes puedan cometer errores, y pacientes y cuidadores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y debe haber un mutuo respeto y expectativas claras entre estudiantes y supervisores. Otro principal factor es el apoyo individual a los estudiantes. Aquí es importante destacar que se cuida el bienestar de los estudiantes y la infraestructura donde trabajan. Los estudiantes reciben adecuada inducción al incorporarse al lugar de trabajo. Debe haber una claridad sobre quién contactar en caso de problemas educacionales o clínicos. Hay que ver una supervisión acorde a las competencias de los estudiantes y se estimula a los estudiantes a planificar sus oportunidades de aprendizaje. Un tercer factor habla principalmente de la calidad de supervisión en el lugar de trabajo, y esto es principalmente una comunicación abierta y oportuna entre supervisores y estudiantes. Se realizan reuniones periódicas de planificación y evaluación de desempeño, importante hacer eso. Se discute cómo mejorar las oportunidades de aprendizaje y desempeño entre pares, colegas, incluso la opinión de los alumnos. Los supervisores reciben adecuada formación y oportunidad para desarrollarse. Es importante que el centro donde trabajemos dé oportunidades de capacitación en docencia hacia los tutores clínicos. Y un cuarto factor habla principalmente de una eficiente y efectiva prestación de servicios de salud. Esto es súper importante porque aquí los estudiantes activamente involucrados en la prestación de servicios, aumentando su complejidad a medida que progresan en su formación. Tienen que ver, en definitiva, a tutores que trabajen bien. Se fomenta la práctica reflexiva y la entrega de retroalimentación constructiva. Es importante la escala de feedback. El balance entre necesidades de aprendizaje y necesidades de servicio de salud. Supervisores son modelos a seguir para los estudiantes. Entonces es importante tutores que deben tener un rol como tipo mentoría, etc. Y se fomenta el desarrollo del liderazgo de gestión y manejo del tiempo y habilidades para priorizar. Para terminar, es importante que podamos reflexionar cómo fuimos aprendiendo nosotros y cómo es nuestro entorno de aprendizaje en nuestro lugar de trabajo. Entonces, los invito a que podamos reflexionar. ¿Cómo nuestro entorno de aprendizaje clínico en mi lugar de trabajo se cumple en definitiva en nuestro lugar de trabajo poder generar un ambiente clínico eficaz? Por otro lado, ¿qué barreras existen que dificultan potenciar un ambiente clínico de aprendizaje ideal? Y por último, ¿qué factores puedo potenciar como tutor clínico para lograr un óptimo entorno de aprendizaje clínico? Entonces, importante que podamos reflexionar estas preguntas para poder determinar cómo podemos crear un buen ambiente clínico de aprendizaje que vaya en pro de una mejoría en la enseñanza del alumno, como también, como resultado, una mejoría en la atención hacia el paciente en su lesión que pueda tener, etc. Muchas gracias.